Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julie, más conocida como la India Guaraní. Sí, la India Guaraní, por mi canción India Guaraní. Soy guaraní de carne y hueso, soy de América del Sur, una India guaraní, con las manos al cielo voy a cantar. Fue ganadora del Festival Internacional de la Canción en Punta del Este en 2018 y se llevó un reconocimiento por los Global Music Awards en Los Ángeles. ¿What? ¿Por qué nunca nadie se entera de nada? Hola. Hola, Shorty. ¿Qué estás haciendo? Estoy comenzando mi carrera acá en Paraguay después de estar 5 largos años en Europa como cantante de teatro y performer. Eso estuvo re pesado. En 2014 lancé mi primer sencillo que se llamó Mi Historia, una guaraña pop que ganó el Festival Internacional de la Canción en Las Vegas como mejor canción folclórica. Aunque nadie se enteró de vuelta. Muy bien, baby. Soy Julie, la India Guaraní, y esta es mi recomendación de artistas para talento paraguayo. Yes. Con la mami del hip hop y el estilo urbano en nuestro país, la señorita Mimaela Fit Ali con el tema XL. Señorita dice la verdad. La señorita dice la verdad, metiendo mano en la cartera cuando camino por acá. La señorita dice la verdad. Se viene una super bomba de la mano de Gia Flex y Kevin Fleitas Kensho con esta canción que dice Andamos Fresh. Andamos frescos, yo no te miento, siempre honesto, mejor que el resto, me manifiesto, lo dejo tieso, cuando yo pienso, pinto como lienzo, quemo como incienso, causando un incendio, con todo lo que suelto, los dejo revueltos, andando repuestos, le quitamos el puesto, mientras yo demuestro, no queda... Realmente buenísimo y recomendadísimo para los amantes del rap pop urbano. Una bomba de palabras y una bomba de mucho baile. La estrella del alba apareció ayer y Mopua un día más. Se viene como otra recomendación y recomendadísima, es el tema Cuña Guapa de la mano de Mel Hicks y Juanchi Álvarez. Esta canción emotiva realmente me tocó muchísimo a todas las cuña guapas como nosotras. Es una canción muy emotiva y me encantó que está fusionada con el guaraní y el español. Realmente pasen a mirar, denle like, compartan esta gran pero gran canción con una voz muy dulce como la de Mel Hicks y los arreglos maravillosos de Juanchi Álvarez. Y José Simón. Ponte beat. Oh, no. You know. Tengo tantas ganas de volverte a ver. Si no estoy contigo, nena, voy a enloquecer. Quiero salir a la calle a buscarte y decirte que... Ahora tenemos a George, uno de mis artistas favoritos del género urbano. Realmente tiene un flow y una magia al cantar que me encanta. En este caso trae esta canción que se llama Cuarentena, muy acorde a estos tiempos. Noche, solo esta noche, encerrado en mi cuarto jugando a la play, buscando cómo pasar el rato, ya no sé qué hacer. Las canciones de mamá me deprimen mucho más, estoy a... Una canción bastante romántica y especial para escuchar en cualquier momento. Así que no se pierdan a George con Cuarentena.
tierra. Me encanta la fusión de funk en rock and roll que lograron. Muy buena la fusión. Una conciencia que depura y conecta con el planeta, como acupuntura para la mente, sacando la careta. Así que no se pierdan, denle like, denle mucho amor a esta canción que es muy rock and roll. Se viene cargadísimo de muchísimas, pero muchísimas emociones. Se viene esta super canción de mano de Pablo Ortiz feat Rolando Chaparro. Tu amor lo guardé. Es mejor que sigamos así, porque yo prefiero estar. Mi estilo favorito es el rock y metal. Me encanta, pero me encanta esta canción que se llama Lejos, del grupo Sugasti. Escuchen, es súper, pero súper power. Hoy miro en el jardín bellas flores, me recuerdan tu belleza. Me quieres para ti, tú me quieres sin conocerme así. Y se viene Ana Chase con mucho flow y mucho ritmo con la canción Aventura. Así que no se pierdan, chicas, esta canción está muy buena para dedicarle a alguien muy, pero muy especial. Quieres ser bandido, quieres ser bandido. En todas las plataformas digitales pueden encontrar esta canción Aventura. Está muy buena, así que denle mucho amor y mucho like. De artistas no puede faltar Andrea Balora y Jaime Saquer con el tema Resistiendo. Realmente me encanta esta canción porque tiene un tinte muy social y político y una letra bastante filosófica. Me encantan este tipo de canciones. No digas que no hay algo más, siempre habrá. Así que denle like y sigan en Spotify y en todas las plataformas digitales. Ya caminamos ya que sabe cuaraje Onyam vive mi takunya Naika tumo ay me nereje. Quiero recomendar a un gran artista que se llama Jorge López, un compositor emergente del género folk y pop. En este caso trae su tema Yajamina Mongbiri, que es un aire fresh y muy pero muy innovador del folclore paraguayo. Así que busquen en YouTube y en todas las plataformas digitales próximamente. Jorge López. Hoy en la mañana desperté, una brisa suave y un café pensando en vos, pensando en vos. Bueno, chicas y chicos, lamentablemente esto llegó a su fin. Esto fue mi recomendación de artistas paraguayos para Talento Paraguay. No se pierdan, el 26 de junio voy a estar lanzando nuevas canciones. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo y denle mucho, mucho amor a todas las canciones nacionales que necesitan nuestro like y nuestro amor. Así que les mando un beso muy pero muy grande a todos y nos vemos próximamente. Vamos a hacer más de 3 guerras, soy de América.